Y yo creo que eso es parte de su frustración actual, ¿no? Y le molesta tanto estos señalamientos porque lo sigue combatiendo. Hoy vimos, ¿no? Y se peleó ya con YouTube. Bueno, se ha peleado con todo el mundo, menos con los delincuentes. Sí. Le estamos creyendo lo de los abrazos, me parece. Al principio parecía un pretexto, pero no. Sí, definitivamente los abraza. Pues no sabemos y se dice que le dieron o no le dieron, pero el hecho es que hoy tenemos un país que está dominado por la delincuencia. Sí. Y que tal pareciera que pues resulta difícil a veces pensar pues que no hay cierta colusión. Cuando nosotros vemos las carreteras, cuando nosotros vemos las más de 180,000 muertes, cuando nosotros vemos el derecho de piso, que ya es prácticamente, se cobra en todo el país, hay personas que ya pagan derecho de piso, pues como si pagaran el predial en sus casas, ¿no? Entonces, esto es lo que pues a veces hace pensar que hay una colusión, y creo que es parte de lo que lo tiene tan enojado, ¿no? Que no ha podido, en este tema como en muchos otros, pues dar una respuesta o por lo menos reivindicar lo que él llegó, destruyó muchas cosas, destruyó el Seguro Popular, ya lo veíamos, destruyó prácticamente el sistema de salud, destruyó la forma como se llevaba la inversión en infraestructura, y no tenemos nada a cambio, ¿no? No tenemos nada a cambio, y yo creo que eso es parte de su frustración actual, ¿no? Y le molesta tanto estos señalamientos porque lo sigue combatiendo. Hoy vimos, ¿no? Y se peleó ya con YouTube. Bueno, se ha peleado con todo el mundo, menos con los delincuentes. Sí. Le estamos creyendo lo de los abrazos, me parece. Al principio parecía un pretexto, pero no. Sí, definitivamente los abraza. Y también nos hemos dado cuenta, a través de este sexenio, que los programas sociales, por supuesto que ayudan, pero él no los está contando como debería de contarlos. Y otro ejemplo es de lo que hablamos del programa Prospera, que antes era Oportunidades, y que, pues hay que decirlo, hasta que desaparecieron esos programas nos dimos cuenta, bueno, nosotros, los que no estábamos ni en el PRI ni en el PAN, que sí habían trabajado, ¿no? Y que los tomábamos por visto, por sentado, por seguro. Cuando él transforma el Prospera en un casi bienestar, porque no es bienestar, las mujeres, porque estoy hablando de mujeres, porque los hombres en el campo no están en otros lados. Las mujeres recibían una cantidad por hijo, y él lo que hace es dar, en vez de por cada hijo, por familia. Y esto definitivamente agudiza las desigualdades, sobre todo entre niñas y niños, porque si un hogar tiene oportunidad de solo mandar a uno de sus hijos a la escuela, va a mandar al niño, no a la niña. Okay. ¿No? Eso es algo natural en nuestro país todavía. Y entonces sí hay una desigualdad mucho más aguda. Han bajado los programas sociales, pero no han evolucionado, que esa es la parte que a él le falta siempre. Por supuesto que uno da una despensa, uno da una ayuda cuando hay un desastre, pero después tienes que convertirlo en algo. Y la otra vez hablábamos de eso, que él no sabe cómo crear los empleos, porque él cree que los jóvenes quieren estar en el campo, como hace 40 o 50 años. Hoy sabemos, con cifras reales, que en el 2023 400,000 trabajadores del campo ya no trabajan en el campo. Y ahí están los jóvenes que él dice que quieren seguir la ruta de sus padres. No es cierto. El campo está abandonado, cuando el campo en un país como este debería de ser algo tan grande como para ser suficientemente sostenible. Ajá. ¿No? Nosotros tenemos un campo y un mar, 2 mares, donde podríamos no depender de alguien. Hoy lo hacemos porque el campo está abandonado, porque él, cuando dijo que lo primero que iba a hacer era arreglar los aranceles, no lo hizo. Se puso de pechito con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y lo que criticó de Salinas lo está replicando, pero además cínicamente. Es terrible porque nos está pintando un mundo que, por cierto, ya se está descarapelando, que no es real. No es cierto que los programas sociales sacan de pobre a la gente. Por supuesto que darle una pensión a los adultos mayores, sí, yo sí sigo creyendo que es un acto de justicia social. Pero no evoluciona. El darle, por eso también las jornadas contra el hambre o la cruzada contra el hambre no funcionó
después de 2 años, porque les dio de comer y había familias que ahora ya comían 2 veces al día, por lo menos, pero no evolucionó. Entonces, pues el destino de cualquier programa que no evoluciona es que se hace una costumbre que ya no sirve ni electoralmente, pero por supuesto que no saca de la pobreza a ningún estado. No, y evidentemente creo que yo sí lo he dicho, nos engañó a todos, creo que nos invitó a, es como si a todos los hubiera invitado a jugar fútbol, ¿no? Uh-huh. Y a la mera hora hubiera dicho o dijo, voy a jugar béisbol. Sí. ¿No? Porque fíjate, después de 5 años deja un país en donde pues la deuda de este país se ha incrementado más de 50%. El pago de intereses de la deuda se ha incrementado casi 100%. El déficit público, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, se ha incrementado 95%. El gasto en infraestructura está desplomado. El gasto en mantenimiento de carreteras, menos 40%. No sé si te acuerdes, ¿no? En las concentraciones en el Zócalo, parte de la tesis importante era, vamos a dejar de gastar en cosas superfluas, ¿no? Vamos a dejar el gasto superfluo para trasladarlo al gasto en inversión, para hacer inversión pública y que este país pueda tener más infraestructura. Pero fíjate, por ejemplo, en términos de salud, México gasta apenas el 2.9% del PIB. Comparado, bueno, gastamos menos que Perú, menos que Brasil, menos que Costa Rica, menos que, por ejemplo, España, y desde luego que en educación estamos pues muy parecidos. México gasta en educación apenas el 2.8% uh-huh. del PIB, gasta mucho menos que España, mucho menos que Colombia, mucho menos que Brasil, mucho menos que Argentina, que gasta 3.4% en educación. Y al final nosotros decimos, bueno, pues tenemos una deuda, sí. No hay inversión, no hay carreteras y no tenemos nada. Yo creo que eso es yo lo veo como una gran traición, como un gran engaño, sí. Porque lo que nos hizo hacer, uh-huh. ¿no? en ese, pues yo le llamo primer proyecto alternativo de nación, pues no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Sí, ahorita. El libro verde era el original y era bueno. Exactamente. Yo no sé por qué no retomó, sobre todo lo de los trenes a Tijuana y a Ciudad Juárez. Era muy sensato, ¿no? Sí. Era muy sensato. Pero además no tendríamos el problema ahorita con los transportistas. Evidentemente. Eso es algo que tendría que retomar alguien. Seguramente será Xóchitl Gálvez. Alguien que lo retome, porque definitivamente despejaría mucho las carreteras, este hacinamiento que hoy hay, porque se abandonaron los trenes, cuando en cualquier país de primer mundo está haciendo todavía trenes y vías. Sí, evidentemente. Y me parece que otra atracción bien grande, sobre todo para la clase trabajadora, es que los ricos siguen pagando lo mismo. Sí, nunca se hizo una reforma fiscal. ¿Te acuerdas que nos peleábamos? Es otro de mis reclamos. ¿Te acuerdas el famoso régimen de consolidación fiscal? No existe. Nunca los tocó. Hoy vivimos una igualdad tributaria, pero no una equidad tributaria. Así es. Los ricos siguen pagando lo mismo. La clase media sigue cautiva, pero además ya, que es natural, eso tendría que pasar. El SAT pues tiene que salir de la clase media y bajar a los jóvenes y bajar a todos lados, porque así tiene que ser. Tenemos que rendir cuentas, todos, todas y todos. Pero cuando hablemos de una equidad, ajá. Hoy pagamos lo mismo, un acta de nacimiento le cuesta lo mismo a Slim que a una señora que viene de la parte más alejada de Milpalta. Eso no puede ser. Estoy hablando de un ejemplo solo por poner uno, porque uh-huh. hay muchos así de derechos y multas que pagamos igualitariamente, pero no es lo correcto. No, y evidentemente, por ejemplo, a mí se me hace pues un crimen que este año pues se le haya incrementado el salario mínimo 20% y se le esté reteniendo al salario mínimo a aquellos que ganan el salario mínimo más o menos 500 pesos mensuales. O sea, sale lo mismo. Exactamente, sí. Es como si pues no les hubieran aumentado o hay que reducir. Como en el Buen Fin, que bajan los precios para luego subirlos y dejarlos igual. ¿No? Entonces, sí, esa es otra de sus grandes traiciones, de lo que yo siento, porque nunca tocó
el régimen de consolidación fiscal, nunca revisó el tema del FOBAPROA, nunca lo revisó. ¿Te acuerdas de la famosa giras y giras hablando del FOBAPROA? Y de la Comisión de la Verdad, ¿no? Pues nunca volvió a tocar. Hoy se publica que los bancos tienen ganancias históricamente altas, fue en 2023, más de 270,000 millones de pesos, y pues nunca quiso meterse en el tema. Cuando lo quiso hacer, pues se espantó, lo espantaron con el tema de las comisiones, y se hizo un verdadero escándalo, ¿no? Creo que ese es otro de los grandes deudas, ¿no?, que tiene en función de las promesas que él hizo por tantos años. Y el otro gran tema, pues, es la corrupción, ¿no? Creo que la corrupción es la otra gran pendiente que tiene, ¿no? Mira, yo me pregunto, ¿qué pasó verdaderamente en Pemex? Creo que no ha habido administración en la que se le haya destinado más recursos a Pemex, más apoyos a Pemex, más facilidades fiscales a Pemex, y Pemex hoy produce menos que en el 2018. En el mes de enero de este año tuvo apenas la producción más baja de petróleo, creo que desde 1979, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó con todo ese dinero? Y no quiere voltear a otro tipo de energías, tampoco. No, además. Porque entonces ya no serían de Pemex. Exactamente, ¿no? Que aquí, bueno, con lo que él propone al Congreso... Pemex pobre, pero es mío. Exactamente. Si entran otras energías, no sé cómo voy a comprarlas para que sean mías. Yo te diría, bueno, antes se decía pobre pero honrado. Ahorita yo no sé si Pemex sea tan bien honrado, ¿no? Ahora, subió el salario mínimo, pero, a ver, vamos a hacer un recuento. La generación de nuestros padres o abuelos, cuando podían acceder a un bien inmueble. O sea, nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, podían acceder a una casa de interés social, a un terreno, había préstamos. Hoy, una pareja que se casa no puede soñar con tener una casa. Definitivamente. Entonces, no estamos mejor que antes. No, coincido contigo, no estamos mejor que antes. Hay muchos otros factores que influyen en eso, pero no podemos calificar el bienestar de una nación diciendo subió el salario mínimo. Definitivamente. ¿Cuántos de esos trabajadores realmente están dentro del régimen? Sí, dentro del, digamos, del régimen formal, ¿no? La economía informal ha crecido muchísimo. Hay corrupción necesaria, pero porque existe una desigualdad tremenda que además cada vez se agudiza más. El comercio informal, por supuesto que tiene que hacer uso de la corrupción, pero es la única manera que tiene mucha gente de sobrevivir. ¿Qué opción tiene una señora que hace tamales? ¿Cómo se puede formalizar? ¿Rentando un local en Arts Pedregal? O sea, no, tiene que salir a la calle y tiene que pagar otros impuestos, como es primero el de la alcaldía, pero luego vienen las extorsiones que ya existen en la Ciudad de México, y también pues los que la patrulla que va pasando para no llevarte. Existe la corrupción, pero porque hay una tremenda desigualdad. La corrupción es una condición humana, existe en cualquier país, pero es mucho más grave y es mucho más frecuente en países como Latinoamérica, donde la desigualdad es tremenda, y para algunas personas solo pueden tener acceso a ciertos servicios o bienes a través de la corrupción. En el gobierno es otra cosa. El gobierno sí puede cortar la corrupción, por lo menos en su gabinete. Pues sí, pero por lo menos. Yo he visto que no sé, ni siquiera eso se ha dado, ¿no? Mira, la deuda de este país ha crecido 6 billones de pesos. Él dice que le ha destinado a programas sociales 2.7 billones. No hay menor desigualdad. No están mejor. Dicen que les bajó el sueldo a los servidores públicos. Pues sí, hay unos que están muy amolados, sí, pero hay otros que yo no veo nada amolados. Yo no he visto que hayan cambiado pues en los, digamos, niveles superiores o mandos superiores, como se les decía. Yo creo que estos, vamos a llamarle privilegios o ingresos, pues los disfrazan de alguna manera, pero los siguen teniendo, porque tú ves que el gasto público pues sigue creciendo, ¿no? Pero ¿sabes otra cosa que él está disfrazando de trabajo formal? Todos los servidores de la nación, por lo menos aquí en la ciudad, y los trabajadores de lo que conocemos hoy los centros comunitarios, estos pilares, no son trabajadores, son beneficiarios de un programa social.
no están haciendo antigüedad, no tienen seguridad social y no tienen ningún derecho laboral porque son beneficiarios de un programa. Ni siquiera son trabajadores. Hemos deshecho aquí el trabajo de los servidores de la nación o de los siervos de la nación, pero ellos también, o sea, ellos son los primeros fregados. Están disfrazando el outsourcing con un programa social. A quienes les exigen horas, a quienes les exigen horario, a quienes les exigen, en vez de estar en su trabajo, que es tallerista, por ejemplo, de guitarra, de baile, de computación, lo sacan a la calle a hacer otro trabajo, pero además sin ningún derecho garantizado. Eso, ¿cómo se llama? O sea, si no es corrupción, ¿cómo se llama eso? Se llama malversación de recursos, porque además tú estás destinando un recurso público para un fin que no es el que debería de ser. Si se necesitan los servidores de la nación, que los meta nómina, que no haga un outsourcing social, o no sé cómo le llamaría Luisa María Alcalde a eso. Si no es outsourcing, ¿qué es? Sí, definitivamente. Si no es dejar a los trabajadores sin derechos laborales, pues ahí también tendría que haber una persona que retome ese caso para formalizarlos. El día que alguien diga que los va a formalizar, se le voltea la estructura morena. Evidentemente, y quien la controlaba, que eran los superdelegados. ¿Te acuerdas que había toda una pirámide que estos superdelegados pues no ganaban el salario mínimo tampoco, tenían una retribución por ahí? Es decir, deja una administración pública de cabeza. Sí. De cabeza, deja un sector salud destruido prácticamente, con baja inversión en educación, con gasto, pues yo te diría, muy comprometido, y con proyectos que hoy no sabemos realmente si van a ser viables. Mira, hay una cosa, ayer revisaba yo unas estadísticas y pues me sorprendió mucho que tanto dinero le han invertido a Pemex, y está trabajando hoy Pemex, todas sus refinerías están trabajando al 48% de su capacidad, cuando él precisamente señalaba como una prioridad, y creo que lo ha dicho en las mañaneras, pues que las refinerías ya están trabajando al 80%, y esto es falso. No es ¿Cómo puede, pues todas las mañanas, ¿no?, salir a distorsionar la realidad, pues como lo está haciendo, ¿no? Y sobre todo enfrentando, siento que de alguna manera él, el movimiento, como él le llamaba, se está convirtiendo en todo aquello que él combatía o que él denunciaba. Sin ningún